Tras casi 20 años de matrimonio, Keith Urban y Nicole Kidman anunciaron su separación. Ni escándalos ni traiciones, solo un silencio que cimbró a Hollywood hasta sus cimientos. ¿Qué pasó realmente con una de las parejas más poderosas del entretenimiento? Por primera vez, la historia completa. Desde sus humildes orígenes en Australia hasta la dolorosa decisión que nadie vio venir. ¿Estás disfrutando esta historia, Keith Urban y Nicole Kidman? Entonces, ayuda al canal con tu suscripción. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora. Es gratis. Y así seguirás recibiendo increíbles historias de programas de televisión que aún extrañamos. Y no lo olvides. Al final del video encontrarás más historias como esta. Hay acordes que suenan como confesiones y silencios que cuentan historias completas. Keith Urban carga ambos en las palmas callosas de sus manos. A los 57 años, sentado bajo las luces doradas de un estudio en Nashville, ya no es el chamaco que soñaba con aplausos, sino un hombre que aprendió que la verdadera música comienza cuando el ruido cesa. Su rostro, marcado por el tiempo, cuenta historias que sus canciones apenas insinúan. De un morrito de la Australia rural que transformó el dolor en melodía. De un vato que bailó con demonios y sobrevivió para cantar sobre ello. Y de un corazón que encontró y perdió el amor, solo para descubrir algo más profundo en el vacío que quedó. No hay guión para una vida como la suya, solo acordes mayores y menores, tejiendo juntos una sinfonía de errores hermosos y verdades difíciles que, de alguna manera, suenan a redención. Doughton, nacido en Whangarei, Nueva Zelanda, el 26 de octubre de 1967, Keith Lionel Urban respiró sus primeros aires entre colinas verdes que parecían cantar con el viento. Pero fue en Caboolture, Australia, un pueblito de Queensland donde el cielo parece infinito, que sus manos encontraron por primera vez las cuerdas que cambiarían su vida para siempre. Su jefe, Robert, vendía instrumentos musicales de medio tiempo, trayendo a casa guitarras usadas que parecían tesoros a los ojos del morrito. Su madre, Marianne, llenaba la casa con los sonidos de Dolly Parton y Johnny Cash, voces gringas que atravesaban océanos para arrullar los sueños de su hijo. Las paredes de aquella casa modesta vibraban con promesas que un día cruzarían continentes. A los 4 años, un ukulele ya parecía una extensión de sus deditos. A los 6, una guitarra casi más grande que él se convirtió en su compañera constante. Mientras otros chamacos jugaban en el patio, Keith se sentaba por horas, repitiendo acordes hasta que sus dedos dolían, y luego continuaba un poco más. En la escuela, era el morrito callado, el raro que prefería melodías a juegos, que soñaba con Nashville mientras sus compas hablaban de fútbol. La música, diría años después, era el único lenguaje en el que no tartamudeaba. En un mundo donde nunca se sintió completamente en casa, las 6 cuerdas de su guitarra le ofrecieron el primer refugio verdadero. A los 12 años, pasó algo que Keith nunca olvidaría. Su jefe, dándose cuenta de que el talento de su hijo había superado los instrumentos baratos, hipotecó la casa familiar para comprarle una guitarra profesional. «Haz que valga la pena», dijo Robert, entregándole el instrumento que costaba más de lo que podían pagar. Fue un acto de fe tan puro que Keith todavía se quiebra al hablar de eso décadas después. En esa guitarra aprendió no solo a tocar, sino a honrar sacrificios, a transformar expectativas en determinación. Cada nota que sacaba de esas cuerdas era una promesa silenciosa a su padre. «No te voy a fallar. Jefe, a los 15 años, mientras sus compas descubrían fiestas y primeros amores, Keith ya se presentaba en bares locales, demasiado chavo para tomar, pero lo suficientemente grande para entender que la música podría ser un pasaje hacia otro mundo. Se paraba en pisos pegajosos de chela, cantando para desconocidos que apenas le prestaban atención, pero tocaba como si cada nota pudiera alterar el curso de su vida. Y de alguna manera podía. Fue en esos escenarios improvisados donde aprendió la diferencia entre tocar un instrumento y hacer música, entre cantar una rola y contar una historia.
Descubres quién eres en esas noches, diría después. Descubres si estás haciendo esto por amor o por los aplausos. Cuando terminó la escuela, mientras sus compas seguían caminos convencionales de universidades y chambas estables, Keith empacó su guitarra y sus sueños. Con un beso en la mejilla de su jefa y un abrazo apretado de su jefe, se fue, llevando consigo solo la certeza de que había nacido para algo más de lo que Caboolture podía ofrecer. «Haré que valga la pena», prometió, palabras que sonarían como un mantra en los años difíciles que vendrían. No sabía entonces que estaba iniciando un viaje que lo llevaría no solo a escenarios más grandes, sino a las profundidades de sí mismo. Nashville. Para un morrito australiano enamorado de la música country, el nombre sonaba como una oración. La tierra prometida donde las calles, decían, estaban pavimentadas con posibilidades y donde el dolor podía transformarse en oro. Cuando Keith Urban finalmente llegó allí en 1992, a los 24 años, descubrió una verdad más dura. Nashville no daba la bienvenida fácilmente a los soñadores. La ciudad estaba llena de talentos como él, todos persiguiendo el mismo milagro. Dormía en departamentos baratos con paredes delgadas donde el zumbido de los aires acondicionados se mezclaba con el sonido de guitarras a lo lejos. Grababa demos para otros cantantes, tocaba como músico de apoyo para artistas que apenas notaban su presencia, y vendió sus instrumentos más de una vez para pagar la renta. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Nashville probó su fe, pero nunca la rompió por completo. Hubo momentos en que casi tira la toalla, cuando la distancia entre el sueño y la realidad parecía insuperable. En noches solitarias, el recuerdo de la casa hipotecada y las manos callosas de su jefe era lo que lo mantenía adelante. No podía regresar con las manos vacías. No podía rendirse cuando tantos habían creído en él. Así que continuó, escribiendo canciones en servilletas de bares, aprendiendo a transformar el rechazo en determinación, la soledad en creatividad. Finalmente, después de años de puertas cerradas, una se abrió. Su primer disco no cambió el mundo, pero cambió su mundo. De repente, había gente escuchando sus canciones, conectando con sus historias. El éxito no llegó como un rayo, sino como una marea gradual que lentamente comenzó a subir. Cada canción, cada presentación, cada nuevo fan era una validación del morrito de Caboolture que había apostado todo a la música. Las estaciones de radio comenzaron a tocar sus rolas, las audiencias crecieron, y el nombre Keith Urban comenzó a significar algo en la escena country. Pero, como tantos antes que él, Keith descubrió que el éxito trae sus propios demonios. La presión de mantenerse relevante, las expectativas crecientes, las noches solitarias en cuartos de hotel en ciudades desconocidas, todo esto cobraba un precio. El alcohol, inicialmente un consuelo, se convirtió en una necesidad, luego en una prisión. Las mismas manos que creaban música tan bella ahora temblaban en busca del siguiente trago. Los reflectores que tanto había deseado ahora parecían exponer sus fragilidades. Por fuera era la imagen del éxito, el morrito australiano que había conquistado Nashville. Por dentro se estaba desmoronando. Su adicción alcanzó su punto máximo justo cuando su carrera despegaba. Las canciones sonaban en las radios, los fans gritaban su nombre, pero Keith estaba cada vez más lejos de sí mismo. Fue cuando tomó la decisión que salvaría su vida: buscar ayuda. En 1998 entró a rehabilitación por primera vez, enfrentando sus demonios de frente. Fue un proceso doloroso, despojarse de las ilusiones, mirarse al espejo sin filtros. La recuperación, diría más tarde, no se trata solo de dejar de hacer algo destructivo. Se trata de aprender a construir algo mejor en su lugar. La sobriedad no llegó fácilmente. Hubo recaídas, momentos de debilidad, pero también había una nueva claridad en su música, una honestidad que resonaba más profundamente con quienes lo escuchaban. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Keith Urban y Nicole Kidman? Entonces, ayuda al canal con tu suscripción. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora. Es gratis.
Y así seguirás recibiendo increíbles historias de programas de televisión que aún extrañamos. Y no lo olvides. Al final del video encontrarás más historias como esta. Fue en este periodo de renacimiento que Keith Urban conoció a Nicole Kidman, la estrella de Hollywood con ojos que parecían guardar sus propios secretos. Se conocieron en 2005 en un evento para australianos en Los Ángeles, dos expatriados que habían conquistado América a su manera. La conexión fue inmediata. Dos artistas que entendían el peso de la fama, la soledad de los aplausos. Tal vez fue eso lo que los acercó. El reconocimiento mutuo de almas que habían aprendido que el éxito, por sí solo, no llena los espacios vacíos dentro de nosotros. El matrimonio llegó rápidamente. En junio de 2006, una ceremonia en Sydney que parecía sellar un cuento de hadas moderno. El músico country y la princesa de Hollywood. Las fotos mostraban sonrisas radiantes, miradas apasionadas, promesas de para siempre, que parecían inquebrantables. Y por un tiempo, quizás lo fueron. Formaban una pareja poderosa, deslumbrante en las alfombras rojas, íntimos en los momentos privados que el público apenas vislumbraba. Llegaron las hijas, Sunday Rose en 2008 y Faith Margaret en 2010, completando el cuadro de la familia perfecta que los tabloides adoraban retratar. Juntos parecían invencibles. Dos astros que habían encontrado en uno al otro un puerto seguro en el torbellino de la fama. Pero la fama tiene una manera cruel de transformar el amor en espectáculo. Keith y Nicole vivían bajo la mirada constante del público, cada gesto analizado, cada ausencia notada. Pasaban largos periodos separados, ella filmando en locaciones distantes, él en giras que cruzaban continentes. Las mismas canciones de amor que emocionaban a multitudes cargaban el peso de noches solitarias en habitaciones de hotel, de cumpleaños perdidos, de momentos que no podían recuperarse. El amor verdadero, descubrieron, no era como en las películas de Nicole o las canciones de Keith. Era más complejo, más difícil, exigía más que solo sentimiento. A los 57 años, Keith Urban encontró una nueva voz. No solo como músico, sino como hombre. Sus presentaciones cambiaron, menos producción, más intimidad. Ya no necesitaba los fuegos artificiales y las luces cegadoras. Se sentaba solo en el escenario con su guitarra, contando historias entre las canciones, riéndose de sus errores pasados, celebrando sus cicatrices. El público podía sentir la diferencia. Ya no era solo entretenimiento, era comunión. Cada nota cargaba el peso de la experiencia vivida. Cada pausa contenía verdades que no necesitaban ser explicadas. Sus nuevos discos abandonaron el brillo pulido de la producción por una vulnerabilidad cruda. En una rola llamada The Hard Way Home, cantaba sobre el perdón sin nombrar nombres, sobre la sanación sin fingir que no dolió. Los fans sintieron instantáneamente. Este ya no era el Keith Urban que cantaba sobre amor salvaje y alegría imprudente. Este era el Keith Urban que había vivido lo suficiente para saber que la paz frecuentemente sigue a la rendición. Solía pensar que el amor era sobre aferrarse, dijo durante un concierto, su voz temblando ligeramente. Ahora creo que se trata de saber cuándo soltar y aún desearles paz. El público quedó en silencio, algunos secándose lágrimas, dándose cuenta que estaban escuchando algo sagrado, no una actuación, sino un hombre depositando la última de sus armaduras. Keith comenzó a hablar sobre sobriedad emocional, la idea de que sanarse no es solo abstenerse de lo que daña, sino aprender a vivir plenamente sin necesidad de entumecerse. La adicción más difícil de romper, decía, es la adicción al control, a pensar que puedes moldear la vida según tu voluntad. No puedes. Solo tienes que seguir presentándote honestamente todos los días. La verdad oculta era simple y profunda. Keith Urban había dejado de actuar por supervivencia. Cada letra, cada nota, cada palabra pública era ahora un acto de presencia. Ya no estaba persiguiendo validación, estaba practicando devoción, no a la fama, ni siquiera al amor, sino a la vida misma. Solía pensar que la felicidad eran los aplausos, confesó a un entrevistador. Ahora creo que es poder ir a casa, sentarse consigo mismo
y no necesitar que nadie te diga quién eres. Y ese se convirtió en su nuevo evangelio, callado, luminoso, duramente ganado. En Nashville, aquellos que lo veían en los últimos tiempos lo describían como más ligero, más tranquilo. Todavía reía fácilmente, todavía contaba chistes, todavía tocaba como un hombre poseído. Pero su música ahora tenía una subcorriente de serenidad, el sonido de una tormenta que finalmente aprendió a descansar. Cuando cantaba, no era para probar que había sobrevivido, sino para recordarles a otros que ellos también podían. Quizás esa era la confesión más verdadera de todas, que el verdadero milagro de la historia de Keith Urban no era la fama o el éxito, o incluso el amor. Era el perdón. Por sí mismo, por el pasado, por el morrito que una vez pensó que la felicidad vivía en un escenario. La encontró, en cambio, en el silencio. En su último show, antes de tomar un descanso prolongado, Keith terminó con una canción que no existía en ningún disco. Era solo él y su guitarra, sin luces, sin batería. La llamó Still Here, y la letra era simple, casi frágil. Me rompí a la mitad solo para aprender a doblarme. Perdí lo que amaba solo para amarlo de nuevo. Y si el mundo olvida mi nombre o mi canción, seguiré aquí, donde pertenecí todo el tiempo. Todas las noches, cuando cantaba estas palabras, el público caía en un silencio reverente. No había rugidos, gritos o frenesí, solo el latido colectivo de personas que entendían, que habían perdido, aguantado y se habían perdonado también. Cuando el show final terminó, Keith no anunció una despedida. Simplemente salió del escenario, entregó su guitarra a un miembro del equipo y desapareció en la oscuridad detrás de las cortinas. Afuera, la noche de Nashville esperaba, un zumbido suave y familiar, con el mismo sonido que llevaba el día en que llegó, décadas atrás, joven y aterrorizado. Respiró, miró a las estrellas y sonrió. El cielo era vasto e infinito, se sentía pequeño de nuevo. Y eso parecía libertad. Más tarde ese año, en una entrevista tranquila cerca de un porche a la luz de las velas, un periodista le preguntó, después de todo, la fama, el amor y la pérdida, ¿qué crees que es el significado de todo esto? Keith pensó por un largo momento, observando luciérnagas bailar por la noche de Tennessee. Entonces dijo, todo es simplemente música. Los errores, los milagros, todos forman parte de la misma canción. Solo tienes que seguir tocando. Hizo una pausa y añadió suavemente, y si tienes suerte, alguien que amaste seguirá tarareando también. La cámara permaneció en su rostro, ahora con líneas esculpidas por la risa y el dolor, y por un breve momento parecía casi translúcido, como un espíritu a medio camino entre el pasado y la paz. Detrás de él, el viento susurraba entre los árboles, llevando el eco débil de una melodía que parecía eterna. Y cuando la pantalla se oscureció, casi se podía escuchar su voz, tierna e infinita, susurrando la línea final del estribillo de su vida. Cada canción que escribí fue solo mi manera de decir que sigo aquí. ¿Estás disfrutando esta historia, Keith Urban y Nicole Kidman? Entonces, ayuda al canal con tu suscripción. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha la oportunidad y suscríbete ahora. Es gratis. Y así seguirás recibiendo increíbles historias de programas de televisión que aún extrañamos. Y no lo olvides. Al final del video encontrarás más historias como esta. Esta es la verdad que finalmente admitió. No escándalo, ni tristeza, sino serenidad. No el final del amor, sino su transformación. El morrito que una vez soñó con Nashville encontró algo mucho más grande que la fama o el perdón. Encontró la quietud. Y en esa quietud, Keith Urban permanece, no como un ídolo, no como un mito, sino como un hombre que transformó sus heridas en música, su silencio en paz y su amor en algo que nunca dejará de cantar.